Bien, pues buenas tardes y bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la asistencia. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Borja Barona, soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante y bueno, pues voy a organizar o vamos a impartir o hacer una introducción al código estructural cuya aprobación, si no me equivoco, la aprobación, digamos, la entrada en vigor es justamente, creo que mañana miércoles 10 de noviembre. Entonces, pues ya sin más dilación, pues los contenidos de la ponencia, de la jornada son los siguientes. Por un lado, pues el hacer un barrido adicional a otras normativas que siguen en vigor y que regulan los proyectos estructurales en España. No, el Código Estructural no es la única. ¿Cuáles son las principales novedades que aporta el Código Estructural? En este sentido, haré un barrido un poco por lo que es la propia nota, iba a decir nota de prensa, pero es que el propio Real Decreto, en el preámbulo a lo que es el texto del código, sí que al final indica o se presume un poco de sus novedades. La estructura del código y el ámbito de aplicación, aquí lo partiré un poco en dos partes, aquellas que tienen que ver con lo que es el código, digamos, con lo que es normativa nacional específica de España, y luego la parte en la que se han adaptado los eurocódigos, es decir, lo que se ha incorporado ya normativa europea. ¿Qué relación justamente tenemos ahora mismo en el código estructural con los eurocódigos estructurales y con cuáles de ellos? ¿Qué contenidos de normas anteriores seguirían siendo válidos? Esto hay que cogerlo con pinzas, porque normas derogadas obviamente están derogadas. Lo que pasa es que eso no quiere decir necesariamente que lo que tenían no valiera. Y explicaré yo un poco el objeto de lo que es esta charla, qué cosas igual todavía podríamos tener que seguir recurriendo a ellas. Y por último, pues una recapitulación y conclusiones. Entonces, como indicó el colegio, la charla pretende dar cuestión o respuesta a unas cuestiones que pueden surgir tras la aprobación del Código Estructural. Una de ellas es, bueno, pues si es necesario regular la ejecución además del cálculo. Pues quizás la revolución más importante que es posible que esté presuponiendo el Código Estructural es la aplicación ya de eurocódigos y teóricamente desaparición de EHI y EAE. Lo que pasa es que es una desaparición realmente que al final se concreta básicamente en cálculo, no en otras cosas. ¿Existe alguna equivalencia con los articulados de H08 y la instrucción EAE? Pues sí, existe alguna equivalencia, la voy a presentar y habría que ir un poco artículo a artículo o anejo a anejo viendo cuáles son los que tenían la equivalencia y en cuáles pues igual habría que ver qué puntos y comas han cambiado. Lo siguiente, ¿los anejos que vienen en el código estructural es una copia simple del eurocódigo o no? Pues trataremos un poco de dar respuesta a ello. ¿Dónde están los parámetros de determinación nacional? Si alguno de los asistentes o alguna de las asistentes ha aplicado los eurocódigos, en principio son de aplicación siempre y cuando haya un anejo nacional en el cual se especifique cuáles son los parámetros, aquellos parámetros que los eurocódigos dejan a cada país decidir. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo quedan estos parámetros ahora mismo? ¿Dónde están recogidos? Y lo último, pues ¿qué partes normativas anteriores podrían seguir valiendo, aunque solo sea título de consulta? Entonces, las normativas en cuanto a proyectos de estructuras nos deben regular, en primer lugar, las bases de cálculo. Todo lo que más o menos en los estudios y en la práctica estamos viendo de cuando tenemos magnitudes, sean acciones o sean propiedades de materiales en las cuales tenemos cierta incertidumbre, pues habrá que, de alguna manera, decir cuál es el trasfondo estadístico que luego justifica la elección de unos coeficientes de seguridad o de combinación que tienen unos valores y no otros, y por qué razón. Lo siguiente, obviamente, las acciones. Aquí un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, la distribución de carriles en un puente de carretera, el sismo, que digamos, aunque es una acción, pero bueno, típicamente se trata aparte, y luego también las cimentaciones, que es una parte inherente a casi cualquier estructura, sea un edificio, un puente o cualquier tipo de estructura. Y, por último, lo que es la propia estructura, el elemento estructural, que típicamente ya se hacen en acero, hormigón u otros materiales como pueden ser madera, etc. Entonces, en este sentido, todo esto debería quedar regulado tanto a nivel de, en una manera integral de proyectos, es decir, no solo el cálculo y el dimensionamiento, sino también su ejecución, cómo ejecutarlo e incluso cómo, vamos a ver en el código estructural, cómo ponerlo fuera de servicio. Entonces, en ese sentido, el código técnico de la edificación no está derogado, luego sigue en vigor. Mi interpretación sería que en principio el código técnico de la edificación, como su propio nombre indica, sigue siendo válido para proyectos de edificios.
Lo que también tenemos que ser conscientes es de que en el caso de, hay que recordar que el Código Técnico de Edificación no regulaba la estructura de hormigón. Decía que para ello había que recurrir a la instrucción Bueno, es correspondiente. pequeño, pero sí. Siguiente, el Código Estructural, entonces, por otro lado, en su ámbito de aplicación dice que aplica a toda obra nueva, no excluye las edificaciones. Por lo tanto, aquí tenemos una coexistencia de ambas normas, del Código Técnico y del Código Estructural. Y además, explícitamente indica que también es la norma de aplicación para intervención en estructuras ya existentes y su deconstrucción. Digamos, está asociada un poco a los procesos de demolición. Entonces, puede haber estructuras que no sean edificios, tales como puentes o algún tipo de equipamientos industriales o de producción de energía o cualquier otra cosa en la que podamos estar pensando, especialmente en el ámbito de ingeniería industrial, en las cuales, pues, igual el código técnico a veces se nos puede quedar un poco corto. Podríamos entrar en la discusión de si esto es un edificio o no, pero desde luego, pues al final vamos a tener que recurrir a normativas específicas o el código estructural en este caso para poder acometer su proyecto. Entonces, para lo que es el cálculo de acciones, aquí sí que creo que no hay ninguna duda. En proyectos de edificación aplica el código técnico de la edificación, su documento básico, seguridad estructural, acciones en la edificación. Esto además está claro porque el código estructural, como lo iremos viendo, si lo habéis comenzado a ver, no regula las acciones. Es más, solo regula lo que es el dimensionamiento de estructuras de hormigón, de acero y de mixtas, pero el resto de aspectos de un proyecto, de un edificio completo, una estructura completa, no están reguladas. Siguiente, los puentes de carretera y ferrocarril también tienen su normativa propia, la IAP 11 y la IAPF 07. Otros proyectos que no encajen a lo mejor en lo que es el ámbito de lo que es algo que es claramente un edificio o un puente, pues tendría normativa específica. Por ejemplo, en el caso de los silos, por ejemplo, en este caso sí que habría un Eurocódigo 1, su parte 4, que regularía el cálculo de silos, siempre y cuando haya anejo nacional. Y, por ejemplo, otros Eurocódigos más transversales, como es el de acciones de viento, el propio Eurocódigo 1, parte 1.4, está indicado en el propio código técnico de la edificación, en el de acciones, para aquellos casos en los cuales la tipología estructural no caiga dentro de los supuestos de, creo que es el anejo D del Código Técnico de Edificación. Si tenemos una estructura que no se parece a ese tipo de geometrías, pues el propio Código Técnico te dice que tienes que irte al Eurocódigo 1. Entonces, en principio, esto es más o menos claro. En cuanto a acciones sísmicas y construcción sismoresistente, tenemos unas normas que regulan las acciones sísmicas y luego detalles de cómo acometer el proyecto por detalle, por cómo armar, cómo realizar conexiones de acero, etc. En ese sentido, hay dos normas, la NCS 02 y la NCSP 07, que aún no están derogadas y se preveía o se prevé una aplicación, la aprobación del anejo nacional del Código 8, lo cual entonces sería que se pueda ser aplicado en España. Y aquí me surge la pregunta de si está aprobado o no, por cuanto si vamos a la página web del Ministerio de Fomento, bueno, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en cuanto al Eurocódigo 8, el anejo nacional, su anejo nacional se invita a un correo electrónico a realizar comentarios a la propuesta, que entiendo que todavía no es una propuesta aprobada, del anejo nacional. Sin embargo, si nos conectamos, por ejemplo, o nos suscribimos a ENOR y descargamos el Eurocódigo 8, en este caso el Eurocódigo 8 se descarga y el documento dice que incluye no solo Eurocódigo 8, parte 1, sino también incluye el anexo nacional. No sé si ve aquí en la pantalla, elaborado y aprobado por la Comisión Permanente de los Máximos Resistentes, así como por el Comité Técnico CTN 140. Entonces, digamos aquí, yo creo que no tengo una incertidumbre en la cual sería si hago caso al Ministerio o si hago caso en este caso a lo que incluye la propia norma UNE descargada de AENOR. Pero bueno, en principio esto serían normas sísmicas que, como ya digo, no caen dentro del ámbito del código estructural. Luego tenemos las cimentaciones. Las cimentaciones entraría o tendríamos que aplicar el Código Técnico de Edificación la parte de cimientos. Y en otras situaciones que no están claras, el Eurocódigo Nacional, el Eurocódigo 7 con anejo nacional, que creo que todavía no está aprobado, y también es cierto que muchas veces se recurre, aunque no sea norma, a la guía de cimentaciones sonoras de carretera. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos regula procedimientos de dimensionamiento de cálculo que nos puedan orientar. También es cierto que he pasado esto un poco rápido, pero claro, los cimientos, el código técnico se incluye o se refiere a lo que es como estructuras de cimentación, pero su proyecto como estructuras de hormigón para dimensionar su armado sí que entra dentro de la instrucción H08 o ahora dentro del código estructural. En cuanto ya a estructuras de acero, hormigón y en este caso como novedad las mixtas,
tenemos dos órganos colegiados asociados al Ministerio de Transporte, Movilidad, etcétera, que son la Comisión Permanente de Estructuras de Acero y la Permanente del Hormigón, que en este caso se han puesto de acuerdo para, de manera conjunta, proponer la redacción del Código Estructural y llevar a cabo su aprobación, que es la que hemos tenido, la que entraría en vigor ya mañana. Entonces, este Código Estructural aplica dentro de un ámbito de aplicación, pero también es posible, este Código Estructural reconoce la posibilidad de aplicar los códigos 2, 3 y 4, el 2 es el de hormigón, el 3 es el de acero y el 4 es el de mixtas, de acero y hormigón, a través siempre y cuando que tengamos anejos nacionales. Sin embargo, y como comentaré en la charla, hay contradicciones entre el Código 2, la versión original, su parte 1.1, por ejemplo, el de hormigón, hay contradicciones con ese código original, con el anejo nacional y encima hay contradicciones con el Código Estructural. Podemos encontrar aspectos que no son demasiado rebuscados, sino que podemos encontrarnos incluso en las instantes iniciales de un proyecto en los que aplicando las tres cosas por separado dan cosas diferentes. Pues ahora que yo lo voy a señalar y bueno, pues ya veremos un poco cómo salir del paso. Entonces, ¿qué regula el Código Estructural? El Código Estructural regula lo que es el proyecto. En este caso, dentro del proyecto, aquí aparte, que se refiere al cálculo y dimensionamiento, digamos, adaptado los eurocódigos europeos. También regula la ejecución, regula el control de esa ejecución, el control de suministro de los productos, el control de proyecto, los puntos de inspección de proyecto, etcétera, el control documental. También regula la gestión antes, durante y después. Es decir, también regula la gestión de la estructura ya terminada, de la obra ya terminada, en cuanto a su plan de mantenimiento y obligaciones de la propiedad, el promotor, etcétera. Regula también las intervenciones, en caso de que esa estructura haya que repararla o reforzarla o rehabilitarla. Y regula su puesta fuera de servicio, el después último de una estructura sería su deconstrucción. En este sentido, también todo ello queda permeabilizado de un enfoque de sostenibilidad en todos los ámbitos del proyecto. En este sentido, no deberíamos de perder de vista que, digamos, esta instrucción o este código estructural, digamos, lo que nos está es, en definitiva, regulando lo que sería toda una especie de entorno BIM, ¿de acuerdo? O, digamos, no tendríamos que perder de vista este código estructural a la hora de lo que sería un BIM 5D o un BIM 7D. Porque también se regula, como he comentado, incluso la puesta fuera de servicio de la estructura. En cuanto a las principales novedades del Código Estructural, de acuerdo con el Real Decreto, bueno, pues se admite materias no reguladas anteriormente. En este sentido, por ejemplo, la gestión de estructuras existentes durante su vida útil. Yo aquí tengo una pregunta de si es que acaso estaban fuera de la IAH 08 o de la IAE, porque al menos la IAH 08 sí que incluía la propuesta de un plan de inspección y mantenimiento. Sí que es cierto que no se metía con la demolición, pero bueno, en principio esa gestión ahora mismo queda de manera más integral incorporada al proyecto. Queda también regulada intervención en estructuras para protección, reparación o refuerzo de hormigón. Y subrayo hormigón porque solo es hormigón, es decir, no se habla de reparación o protección del acero. Siguiente, también quedan contempladas estructuras realizadas con acero inoxidable y las estructuras mixtas de hormigón y acero, para las cuales no había normativa oficial en España. Había recomendaciones, pero no había normativa oficial. Y otra de las novedades es actualizar todas las menciones a directivas de la Comisión Europea, de la Comunidad Europea, en sentido, básicamente, y como, digamos, esto lo que se comentó más o menos a modo de resumen en una jornada que también presentó lo que es ANDECE, la Asociación de Prefabricadores, básicamente es incorporar todas aquellas disposiciones relativas a marcados CEs, etcétera, y similares, que han venido siendo aprobadas y aplicadas desde la entrada en vigor de la EX 08 en 2008 o de la IAE en 2011. Pues es una serie de actualización al ritmo de cumplimiento con todo el procedimiento de marcado CE desde la entrada en vigor de la instrucción de hormigón y acero. Otra de las novedades es evaluar la sostenibilidad de estructuras. Esto tampoco estoy de acuerdo que sea una novedad, porque ya existía en la EHE 08 y en la EAE, pero bueno, en principio se incide en el sistema, se incide en este sistema y, digamos, se hace un planteamiento integral al nivel de cumplimiento con la sostenibilidad por parte de todos los agentes participantes en el proyecto de ejecución. También se incluyen recomendaciones para hormigón proyectado con función estructural y, por último, el aspecto quizás más revolucionador es el de que se incorporan los aspectos más relevantes de la normativa europea en vigor ahora mismo para el cálculo de estructuras de hormigón, acero y mixtas de acero y hormigón. El Real Decreto 470-2021, que es el que se aprueba el Código Estructural de 29 de junio, lo que nos dice es que en materia de riesgos laborales indica que pues, este Real Decreto del 97 sigue en vigor.
El Real Decreto dice que no aplicaría a proyectos que hubieran sido redactados o encargados antes de la entrada en vigor, es decir, antes de mañana. Ni tampoco a aquellas obras derivadas, siempre y cuando se inicien antes de un año, en el caso de proyectos de edificación, o 3 años en el proyecto de ingeniería civil. A no ser que el promotor o el órgano competente sí que al final diga, mira, aunque lo hayamos iniciado antes de ayer, aplica ese código estructural y ya está. Entonces se aplica y no habría nada que discutir, siempre y cuando el promotor o el órgano competente lo exija. Y deroga la IH08 y la IAE y, entiendo yo, al final no ha dicho nada del Código Técnico de Edificación, con lo cual el documento del Código Técnico particular para estructuras de acero sigue en vigor, o coexistiría con los anejos correspondientes a dimensionamiento de estructuras de acero. Siguiente, es un código prestacional. Eso ya, digamos, a nivel nacional se comenzó a emitir, creo que con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. Entonces, en ese sentido, hay varias opciones. La opción 1 es seguir el código. Esto es, digamos, al estilo de los Piratas del Caribe. Tenemos un código y lo seguimos. Y con analogía, al margen de un poco por introducir sentido humor, la analogía va más allá, porque incluso en esta película había partes en las que los personajes decían, bueno, a veces nos lo podemos saltar. Pues sí, a veces nos lo podemos saltar. El propio código estructural dice que, vale, usted podría alternativamente hacer otras cosas, como por ejemplo seguir una relación de eurocódigos que tengan ya aprobados sus anejos nacionales. Esto está en el artículo 3A del Código Estructural. Lo único que estos eurocódigos no incluyen aquellos relativos a acciones, como Eurocódigo 1, el de cimientos, que es el Eurocódigo 7, el sismo, que es el Eurocódigo 8, etc. Luego solo estarían el 0 y el 2, 3 y 4. Opción, bueno, y también, ¿qué ocurriría si no hay anejo nacional aprobado? Pues bueno, pues habría que buscarlo o esperar a que lo aprobase. Opción 3, puedo hacer cualquier otra cosa. Me puedo saltar el código estructural siempre y cuando satisfaga su artículo 5. Su artículo 5 es un artículo que, digamos, nos dice al final que hay que cumplir el anejo 18, que es una transliteración del Eurocódigo 0, que es donde tenemos las bases de cálculo de coeficiente de seguridad, cómo combinar, toda esa metodología de estados límite, y en ese Eurocódigo 0 tiene un apartado en que nos dicen que si nos saltamos los métodos de combinación, siempre y cuando podemos al final cumplirlos siempre y cuando aseguremos unas probabilidades de fallo. Nos da una serie de reglas para aplicar la teoría de fiabilidad estructural y si yo me lo he saltado, al menos poder demostrar estadísticamente que no voy a incurrir en probabilidades de fallo por debajo de las que me pide la norma. Digamos, es algo extremadamente complejo que al final te está invitando a no hacerlo, pero por hacerlo podría plantearse. Y opción 4 es adoptar eurocódigos. Esto es curioso porque en esta lista sí que están todos, del 0 al 9, siempre y cuando, y además admitiría en este caso cuando sean actualizados. Su actualización va a ser, digamos, es breve, en un par de años, se espera, siempre y cuando haya anejo nacional. Esta última opción, digamos, solo aplicaría en el sector público. Y como comento, aquí sí que están incluidos todos, tanto las de acciones, los de cimientos, los de madera, el de sismo, etc. Entonces, en el ámbito de aplicación, bueno, un poco por comentarlo, mi intención con la charla, antes de pasar con esto, es, en último término, cuando acabe con la charla, el contestar aquellas cuestiones o incluso abrir un debate. Y yo creo que con algunos aspectos podrán ser polémicos. O sea que si hubiera preguntas, yo creo que es mejor igual contestarlas hacia el final, me parece a mí. Es un poco lo que propongo. Entonces, en este sentido, el ámbito de aplicación en estructuras de hormigón están todas, excepto pues las mixtas de hormigón con algo que no sea acero, por ejemplo, madera o plásticos, hormigón pretensado con el pretensado exterior, por fuera de lo que es la sección, hormigones especiales que no estén contemplados en el código estructural, por ejemplo, hormigones pesados, hormigones infinos, etc. Hormigón estructural que vaya a estar sometido en servicio a temperaturas por encima de 70 grados centígrados, y tampoco están contempladas estructuras de hormigón como tuberías de conducción de fluidos, gases o líquidos, plataformas o estructuras offshore, presas, cimentaciones profundas, es decir, los pilotes, lo que es el cálculo como elemento de hormigón de pilotes no está contemplado, y los tanques tampoco están contemplados. Elementos de contención de gases o fluidos no están contemplados. En el caso de estructuras de acero, están incluidas todas, excepto aquellas que sean de aceros de alto límite elástico, aquellos inoxidables con límites elásticos por encima de 100 megapascales, a no ser que estemos empleando inoxidables, algo equivalente a una calidad 18 para tornillos de alta resistencia, aleaciones especiales con límites elásticos por encima de 480 megapascales, mixtas de acero con algo que no sea hormigón, y aquí la parte que más me ha sorprendido, simplemente yo no lo entiendo por qué, han dejado también excluidos los perfiles y chapas de pared delgada conformados en frío.
Luego, todos estos perfiles que son muy habituales de su empleo en naves industriales, las correas ZF, etcétera, este tipo de perfiles, quedan expresamente fuera del ámbito de aplicación de código estructural. Sí que estaban contemplados en la EAE, sí que los incluía, pero el código estructural los ha dejado fuera. Ya, sobre esto ya comentaré algo más pormenorizadamente después. Por último, en las mixtas, están también todas las mixtas, excepto aquellas que no sean de acero y hormigón, aquellas que tengan hormigones por debajo de 25 megapascales o por encima de 60, aquellas que tengan aceros que estén por encima de los S por los 60, a no ser exceptuados los en elementos de conexión, que sí se permiten aceros de mayor resistencia y límite elástico. Aquellas estructuras mixtas que van a estar habitualmente soportando temperaturas de servicio por encima de 70 grados centígrados, aquellas que emplean hormigones, como los que he dicho antes, que no estuvieran contemplados en el código estructural, las estructuras mixtas pretensadas con armaduras activas, no necesariamente pretensadas. Las mixtas pueden pretensarse con una acción de pretensado exterior que no pase necesariamente por armaduras activas, pero el pretensado con armaduras activas quedaría también no contemplado. Y aquí a estructuras mixtas que sirvieran para canalización de líquidos o gases. Bien, entonces, en cuanto dentro del contenido, he explicado lo que es el ámbito de aplicación. En cuanto al contenido, el código estructural, a mismo en Real Decreto, el documento PDF que podemos descargar son 1.789 páginas. Entonces, de esas, ¿esto cómo se distribuye? Tenemos el Real Decreto, propiamente dicho, y el índice de todo este documento son 26 páginas. Luego tenemos lo que es el articulado propiamente dicho, distribuido 4 títulos en 36 capítulos y 124 artículos. El título 1 es bases generales y luego los títulos 2, 3 y 4 son respectivamente hormigón, acero y mixtas. Entonces, esto ocuparía 289 páginas. Y luego nos encontramos con casi 1.500 páginas que corresponden a anejos. Son 32 anejos. Entonces, digamos aquí un poco, para hacer también un poco la coña, pues tenemos un código estructural pues está a caballo entre El Quijote o El Señor de los Anillos y una novela un poco legendaria que es El Busca del Tiempo Perdido, que son 3.031 páginas, al menos es un poco la edición oficial que tenemos en castellano. O sea que, digamos, nos han dado un tocho bastante inmanejable para trabajar con él, y esto todavía sin los comentarios, que vamos a esperarlos. O sea, la idea está, yo entiendo que a lo mejor, igual no sé si los planes de ministerio pasarán por añadir una edición comentada, como se hizo con las instrucciones SEAE y con la instrucción de hormigón, o a lo mejor va a dejar guías de aplicación, como también se hizo con la EHE. Entonces, digamos que cuando aparezca una versión en papel, pues habrá que ver qué extensión tiene, definitivamente. En cuanto a volumen de páginas, me parece más interesante verlo de la siguiente manera. Hasta el anejo 17, digamos, se tratan aspectos generales del proyecto. Digamos, por generales me refiero a propiedades de materiales, a propiedades tecnológicas, lo que tienen a efectos de cálculo y a efectos de cuáles son las propiedades mínimas que tienen que tener para su aplicación en la obra, la gestión de la calidad, la gestión del proyecto, la gestión de la ejecución, el control de suministro, el control del proyecto, el control de ejecución, el mantenimiento, la puesta fuera de servicio y la sostenibilidad. Todo esto, digamos, puesta fuera de servicio, incluso intervención, el refuerzo, todo esto queda contemplado en las primeras 559 páginas. Y el resto, que son desde el anejo 18 hasta el 32, son 1.230 páginas, que es la parte de cálculo estructural. Digamos que entonces, lo que es cálculo estructural, para comprobar acero, hormigón y mixtas, pues tenemos 1.200 páginas. Es un poco la mala noticia. Yo no sé si es una mala noticia o una buena noticia, porque suponiendo, por ejemplo, creo recordar que, por ejemplo, CIPE ya ha sacado, creo que la edición 22C, me parece, adaptada o que dice que incluye el código estructural. Con lo cual, pues en principio, si nos fiamos de que nuestro software de comprobación estructural ya lo tienen implementado, pues digamos que en principio solo tenemos que preocuparnos aparentemente de las 559 primeras páginas de código estructural. Pero bueno, pero aún así a mí me preocupa bastante. Quizás un poco por formación profesional de profesor de hormigón, pues me preocupa que sean tantas páginas, pero es un poco lo que hay. Entonces, esta estructura de páginas, ¿cómo se contempla? Ya he comentado antes que hay 4 títulos, primeros bases generales, donde nos dan los principios generales, donde están el ámbito de aplicación, lo que he comentado antes, la vida útil, si son 50 o 100 años, etcétera, o qué partes de la estructura podrían tener vidas útiles distintas de esos valores, la sostenibilidad, el proyecto de seguridad, donde nos describen la metodología de los estados límite, las bases generales de ejecución, la gestión de la calidad, el impacto que tiene el mercado C en ella,
la gestión en fase de servicio, el mantenimiento y evaluación, acreditación de la estructura para evaluar su reparación o su no necesidad de reparación, etcétera. Luego también tendríamos el título 2, que es ya donde empiezan estructuras de hormigón. Entonces, un poco el esquema de cada título, ya que tiene que ver con un material de construcción, lleva básicamente una estructura que es la siguiente. Tenemos unos criterios generales específicos de ese material, el ámbito específico donde quedan excluidas las presas, los tanques, etcétera, las clases de exposición ambiental, propiedades de materiales, en este caso, pues el agua, el árido, el cemento, los áridos, el cemento, la identificación del hormigón, etcétera. Durabilidad, sobre todo para lo que es exponer las clases de exposición y los recubrimientos, típicamente. Cómo se menciona y comprueba, sobre esto hablaré una parte. La ejecución, la gestión de calidad en fase de proyecto. Y ya que he sacado el capítulo 10, que es mención de comprobación, si por enseñaros un poco qué aspecto tiene este capítulo 10, pues tendría este aspecto. Que sería este de aquí. Y este capítulo 10 solo son 3 párrafos, donde nos dicen que, bueno, pues para comprobar hormigón tenemos los anejos 19 y 21, que son edificios y puentes. Si es estructura frente al fuego, el anejo 20, y si es estructura frente al sismo, pues hay que buscarse la reglamentación específica, donde tengamos las reglas específicas de, primero, obtención de acciones sísmicas, los criterios de utilidad y los detalles asociados a ese cálculo. Pues con esto se han ventilado ya todo el cálculo. Te llaman a que cumplas o la norma sismo resistente o los anejos correspondientes a hormigón. Y cuando veamos luego en acero es lo mismo, los anejos correspondientes a acero, etc. Continuando con los títulos, con el título de hormigón, el resto de capítulos se centra en la calidad de productos, por ejemplo, el control documental, cuántas muestras y ensayos hay que hacer, la calidad de ejecución, la calidad en servicio, es decir, que también regulada la fase post-ejecución, la fase de explotación, y por último, un capítulo dedicado a demolición y de construcción. Aparecen definidos de maneras diferentes. No es lo mismo, al menos en el argot del código estructural. Demolición es el conjunto de procesos de desmontaje o puesta, digamos, fuera de servicio de la estructura, por decisión de propiedad y como consecuencia de la finalización de su vida en servicio. ¿De acuerdo? Esto es un conjunto de procesos. Y la de construcción sería el proceso ordenado de ya su demolición. Es decir, de acuerdo con un correspondiente proyecto que además debe regular cómo optimizar la utilización de los propios elementos estructurales desechados, así como la separación, recogida, selectiva y reciclado de residuos. Por eso, digamos, es un poco la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, siempre el último capítulo del título de hormigón o el de acero o de mixtas será cómo proceder a su demolición y de construcción. Y, digamos, este es un poco el esquema de capítulos que tiene el código estructural. Pasando ya a la parte del título 3, que es estructuras de acero, en este caso, en criterios generales, se habla de las clases de exposición típicas, específicas del acero por corrosividad, etc. Propiedades, designación del acero, perfiles, tornillos, pintura, etc. Aquí me llama la atención que en los perfiles sí que están incluidos los de chapa conformada. Sí que los incluye, al menos su designación y propiedades. Luego hay un capítulo dedicado a durabilidad de estructuras de acero. Dimensionamiento y comprobación, lo mismo, hay pues 3 artículos, 88, 89 y 90, pero que son 3 párrafos. Y luego tenemos que cumplir los anejos correspondientes. Fabricación y montaje, donde queda volcada toda la norma EN 1090, que regula la ejecución de estructuras de acero, todo el problema que hay con el seguimiento de los kits de montaje, cualificación de la soldadura, cualificación en función de la clase de ejecución, si tenemos que pedir más o menos cualificación al ingeniero de soldaduras, etcétera. La gestión de calidad de fase de proyecto, los niveles de control, etcétera. Luego tendríamos calidad de productos, control documental, muestras y ensayos, fabricación y ejecución, servicio, demolición y de construcción. Tenemos el mismo esquema que en hormigón. Y en mixtas lo mismo, pues generales, en este caso, las mismas clases de exposición para hormigón estructural son las clases de exposición ambiental para mixtas, esto tiene cierto sentido común. Los materiales en este caso se incorporan los pernos conectadores y la chapa colaborante, típica de las mixtas de forjos mixtos de edificación. Y lo mismo, durabilidad, dimensionamiento, ventilado con 3 párrafos, fabricación y montaje, calidad en fase de proyecto, productos, ejecución, servicio, demolición y construcción. Mismo esquema, y con esto habíamos terminado un poco la parte de lo que sería lo que es articulado. Ya empezaríamos con los anejos. Los 17 primeros anejos es la relación de normas. Yo en este caso, en estas tablas que estoy mostrando aquí, vale. Por cierto, una pregunta. ¿Alguien me podría confirmar que efectivamente estamos en la diapositiva 37? Sí, estamos en la 37. Vale, es que estaba viendo ahora mismo
la pantalla que tengo aquí en el aula, por alguna razón no está moviéndose la pantalla, pero bueno. Bueno, pues en la diapositiva 37, que es donde estamos, he seguido el código siguiente. En rojo están marcados anejos que ya teníamos anteriormente, bien en la instrucción de hormigón o en la de acero, y que, digamos, no digo que estén iguales, pero no lo sé si están iguales o no. Algunos ya me los he mirado, más o menos podría acometer o comentar aquí en la charla que pues, han sufrido pocos cambios, pero digamos que yo creo que esta guía sobre todo tiene el objetivo de que con esta tabla podemos ver aquellos aspectos que me pueden interesar a mí, con qué partes de normas anteriores tendría que mirarlas para hacer una comparativa de qué cambios ha habido, buscar como quien dice las 7 diferencias. Y en verde estarían anejos que digamos no teníamos previamente incorporados en normativa. Entonces, el anejo de normas, pues también estaba antes en los anejos 2 de la instrucción de hormigón y la instrucción de acero. De sostenibilidad sí que teníamos anejos, el 13 y el 11, en la IAE. En sostenibilidad nos indican cómo calcular el índice ICES, que es el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad, que es de cumplimiento, digamos, es opcional, es voluntario, pero quedaría, digamos, el propio código estructural deja, creo que recordar que a la propiedad le deja la potestad de exigir pues que el proyecto y la ejecución lleguen a un nivel de cumplimiento con sostenibilidad determinado, un índice ICES de 80 o de 85 o el que fuera. Luego tenemos la lista de comprobación para el control de proyecto, que también había una contrapartida en la EH08. Documentación de control de proyectos, de productos recibidos en obra, las prescripciones clásicas para cementos de aumento de calcio, que también estaban en la EH08, ahora es anejo 5. Luego tendríamos la recomendación de selección de tipo de cemento, que es muy útil. Bueno, pues tendríamos, antes estaba en el anejo 4, es el anejo 6. Luego teníamos, nos han mantenido los hormigones especiales de la EH08, que en la EH08 había 4 hormigones especiales, el autocompactante y el reciclado, que ahora están incorporados directamente al articulado, como otro tipo de hormigón normal y corriente, y luego los hormigones de fibra reforzados y el hormigón ligero estructural, que antes estaba en el anejo 14 y 16 de la instrucción, ahora está en el anejo 7 y 8. Se mantiene y ya está. Habrá que ver un poco si ha habido actualizaciones o recomendaciones. En el ligero ya digo que ha habido una actualización importante porque dio un gazapo bastante grave en la redacción de la S08 y está corregido. En el anejo 9 es la recomendación para la utilización del hormigón proyectado estructural, que antes no había, digamos, no había precedentes. El anejo 10, hormigones de limpieza. Otro anejo que es para enderezado de muestras, cuando tenemos barras de corrugados suministradas en rollo, pues cómo hay que proceder a su toma de muestras para lo que es enderezado, calefacción mecánica, etcétera, pues tenemos también ese anejo y ahora también. Luego, el anejo 9, que fue una novedad de la EH08, que era un anejo también de cumplimiento opcional y que nos permitía saltarnos los recubrimientos de las tablitas típicas de la EHE. Entonces, ese anejo se ha mantenido y ahora es el 12. Me imagino que lo han actualizado porque ya ese anejo 9 tenía algunos modelos un poco que daban cosas un poco raras, y imagino que del 2008 al 21, pues, o bueno, al 18, que es casi cuando se creó el código estructural, habrá habido actualizaciones. Hay otro también en ensayos previos y ejercicios de hormigón, pues también está. Las de tolerancias también los tenemos. Antes estaba en el anejo 11 y el capítulo 18 de la EE, pues ahora tenemos 2 anejos. Y hay otros que son nuevos, que no estaban antes, que son las frecuencias de comprobación para unidades de inspección en acero y hormigón. Pues, y con esto hemos acabado la parte dedicada a lo que es un poco la parte transversal, que no tiene que ver con eurocódigos. O sea, aquí estamos hablando de aspectos que no quedan regulados por los eurocódigos estructurales, que es ahora como vamos a empezar en los anejos 18 al 32. Por eso lo que es, digamos, aquí me quedo con la parte de contenido y ámbito del código estructural, y en la presentación de los anejos 18 y siguientes es cuando ya trato un poco de ver cuál es la relación del código estructural con esos eurocódigos. Entonces, el anejo 18 es, digamos, una adaptación, una transliteración de lo que sería el eurocódigo 0, que es la norma EN 1990-2002, corregida en 2001 y en 2005 y 2010. Pues ya está. Aquí eso tenemos los coeficientes de seguridad para acciones, cómo se combinan, toda la metodología que hay para poder saltar estos coeficientes, y si tenemos, por ejemplo, un control estadístico y datos un poco de medias, desviaciones típicas, etcétera, de todas las magnitudes que afectan a la estructura, pues podríamos aplicar metodologías contempladas dentro de la fiabilidad estructural para calcular nuestra probabilidad de fallo o puesta fuera de servicio de la estructura. Pero en principio lo mejor es no saltarse los coeficientes de seguridad y ya está. Pues los tenemos ahí, hasta Eurocódigo 0. Esto es, digamos, general a las 3 estructuras, acero, hormigón y mixtas. Y ahora empezaríamos anejo 19 al 21, hormigón estructural. Hay 3 anejos, porque el 19 equivale a la parte 1.1, que es la edificación,
El 20 equivale a la parte 1.2, que es la de estructuras sometidas a fuego, y el anejo 21 equivale a la parte 2 de Eurocódigo 2, que es la de puentes de hormigón. Ya está. Pues con esto, digamos, un poco la estructura que tenemos. En el caso de las estructuras de acero, tenemos más anejos, del 22 al 29. El anejo 22 sería la parte 1, que es las estructuras de acero para edificación. El 23, la parte 1.2, que es estructuras sometidas a fuego. El saltan del 1.2 pasan al 1.4, que es donde están las reglas adicionales para aceros inoxidables. Y este 1.3 que se nos ha saltado es donde, te digo, yo estoy sorprendido, porque es el dedicado específicamente a los perfiles conformados. Luego, entonces, efectivamente, no están contemplados perfiles conformados en el código estructural. No tenemos norma. Ahora mismo, oficialmente, no hay norma para ellos, porque tampoco están regulados en el documento de acero del Código Técnico de Edificación. O sea, no dice que no estén, pero estos perfiles pueden tener unos fenómenos de inestabilidad, por ejemplo, por pandeo o por torsión, que no están contemplados en el Código Técnico de Edificación. Así que entonces, aquí tenemos una especie de vacío ahora mismo. Luego tenemos la parte 1.5, que ahora explicaré para qué sirve. La parte 1.8, como vemos, han saltado las 6 y las 7. La parte 1.8 es la de uniones. La parte 1.9 es la de fatiga, que también teníamos antes en la IAE, que no está en el código técnico. Y luego la parte 1.5 es la que regula la reducción de aquellas secciones que pueden apoyarse, las secciones de clase 4, a reducciones por arrastre por cortante, que son en edificación son poco habituales, pero en puentes pueden serlo. Reducciones por abolladura en el alma, por cargas concentradas, por cortante, por abolladura inducida por la comprimida, etc. Y los diseños de rigidizadores, todo esto está contemplado en la parte 1.5, que es anejo 25. Y luego tendríamos los anejos 28 y 29, que es la parte 1.10, que es la que nos recoge las prescripciones para regular lo que es tenacidad a la fractura del acero, y la parte 2 del Eurocódigo 3, que es puentes, a este en el anejo 29. Nos han dejado fuera las partes 6, 7, 11 y 12, y de la parte 1, que es, pues, estaría chapas cargadas fuera del plano, cables, tirantes, aceros de alto límite elástico, y también están fuera torres, mástiles, chimeneas, silos, tanques, tuberías y grúas, que serían las partes 3, 4, 5, 6 del Código 3. Esto, en principio, pues no está contemplado en el Código Estructural. No quiere decir que no pudiéramos aplicarlos. De hecho, si yo me encontrase con un proyecto de una chimenea de acero o un silo de acero y no me lo regula el Código Estructural, pues tengo que ir al Eurocódigo 3 correspondiente. Esto creo que queda claro, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las mixtas, pues también tenemos 3 eurocódigos, 3 anejos, que son los 3 últimos, que es edificación, fuego y puentes. Y con esto, digamos, hemos terminado un poco la parte que sería dedicada a presentar un poco la estructura de qué es lo que hay en el ¡Reciclemos la basura! ¿Alguien tiene micrófono abierto? Vale. Entonces tendríamos aquí un poco los 3 los anejos que tenemos con la estructura. Y entonces el resto de la presentación lo que voy a tratar es un poco de mostrar la diferencia. Es lo mismo Eurocódigo que Código Estructural ahora mismo, pues en este caso, y también tengo que reconocerlo que en esta parte, buscando información, pues el otro día, por ejemplo, buscando información en estos foros que a veces nos podemos encontrar para lo que es comentar o debatir problemas estructurales, creo que es en el de Suelo Arquitectura, me parece, dieron con una especie de contradicción que me parece bastante grave. Porque además, digamos, una contradicción que es justamente para evitarte el cálculo. Entonces, tendríamos, en estructuras de edificación habituales, esto es código estructural, pueden evitarse de mi proyecto considerar las secciones térmicas siempre y cuando ponga juntas de datación cada 40 metros. Bueno, esta no es nueva. Esta ya estaba, creo que en la AE88, nos decían, pues en función de esa estructura de acero hormigón, 30, 40, 50 metros, y ya está. Este es un clásico. Digamos, si no quieres en tu programa de cálculo de estructuras meter las secciones térmicas en verano e invierno, pon juntas de datación y ya está. Vale, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pone Eurocódigo 2? El Eurocódigo 2 lo que pone es, en este capítulo equivalente, que sería el apartado 233 de la parte 1.1 del Código 2, dice que cada país decidirá esta distancia de 40 metros es un day joint, ¿de acuerdo? La distancia entre juntas, ¿de acuerdo? Dice, este valor lo elige el anejo nacional. Y el anejo nacional de Eurocódigo 2 ahora mismo dice 30 metros. O sea, el valor recomendado en Eurocódigo 2 es 30 metros y lo gracioso, por no calificar de otra manera, es que nuestro anejo nacional de Eurocódigo 2, que todavía no está derogado, pone 30 metros. Entonces, aquí ya tenemos una contradicción pues, que tiene su sustancia.
Y hay otra contradicción más grave en esta diapositiva, que es esto de aquí. Y es que el código estructural, como veis, ha traducido el Eurocódigo 2 diciendo que deja fuera las estaciones térmicas. Pero el Eurocódigo 2 realmente dice, pueden no considerarse efectos de temperatura y retracción del hormigón siempre y cuando pongan juntas. Con lo cual, entonces, al no haber puesto este sustantivo, retracción, yo no entiendo qué entender del código estructural. ¿Qué pasa? Que en todas las térmicas me las puedo omitir y la retracción entonces estoy obligado a ponerla. Es un poco una cosa que aquí ya digo, es una contradicción que, bueno, pues igual la aclaran cuando se publica una fe de ratas, no lo sé, o igual la aclaran en los comentarios en la guía de aplicación, pero tiene su importancia. Luego tenemos otra contradicción, por ejemplo, en las cuantías mínimas de soportes. El Eurocódigo original, en principio, permite proyectar con barritas de diámetro 8 y nos dice que la cuantía, digamos, geométrica de pilares es el 2 por 1000 del área de hormigón. A su C es el área de hormigón y también es el 10, o bien el 10% de la carga en SVD partida por límite elástico. ¿Vale? Esta no es una cuantía y ya está. ¿Qué es lo que dice el anejo nacional? El anejo nacional del Eurocódigo 2 sube el mínimo a 12, no pasa nada porque el propio código dice que cada país hace lo que quiera, pues aquí en España se decidió poner 12, como estaba de toda la vida. La cuantía geométrica la suben a 4 por 1000, pero el anejo nacional tiene un error de unidades, porque yo no puedo hacer que un área sea equivalente a un área partida por una tensión. Digamos, aquí se han columpiado. Pero bueno, pues supongo que también es un gazapo. Y luego, ¿qué es lo que dice el código estructural? Pues el código estructural mantiene el diámetro mínimo de 12 y nos quita la cuantía geométrica. O sea, nos mantiene únicamente la cuantía mecánica, que sería que basta con que la armadura sea el 10% de la carga aplicada de cálculo en el pilar, partida por FID. Pero me ha quitado la cuantía geométrica, nos la ha quitado. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues tenemos aquí una contradicción entre un anejo nacional que no está derogado y nuestro código estructural. ¿De acuerdo? Y además aquí también hay otra historia, porque el propio código estructural indica que no es lo mismo F sub ID, que es el límite elástico de diseño del acero, o FIC. FIC es el límite elástico cuando el acero está en compresión. Entonces, claro, si esto es para pilares, pues igual deberían haber puesto FIC. Luego, entonces tampoco, no sé si esto es un gazapo, una errata o lo corregirán. ¿De acuerdo? Pues ya está, es un poco lo que tenemos aquí, porque fijaros que el anejo nacional sí que ponía FIC y en el código estructural pone FID. Bueno, pues son contradicciones. Y luego otra contradicción también, que igual puede ser más también importante, he cogido un ejemplo de los recubrimientos que podríamos tener aquí en Alicante. Entonces, en Alicante, para un pilar que estuviera en una zona de soportales de una edificación, que está en intemperie en definitiva y que estamos cerca del mar y fabricado con cemento 3A, pues la metodología que tenemos que seguir con el código estructural es la siguiente. En primer lugar, elegir la vida útil. Sería 50 años, pues porque es lo que dice la tablita de vidas útiles en el anejo 18. Luego, las clases de exposición, la XSA, XS1. Hasta ahora en España teníamos, desde que entró la EHC del año 98, teníamos esta tabla de clases de exposición y las equivalencias que tenemos ahora con el Eurocódigo 2 o con código estructural sean estas. Luego nuestra clase 3A, que es cuando tenemos cloruros marinos transportados por aerosol, es decir, estamos al aire, es la XS1. Bueno, nuestra clase XS1 ya está, no pasa nada. Luego pasamos a elegir el recubrimiento mínimo. El recubrimiento mínimo se elige de unas tablas que cualquiera que haya utilizado la EH hasta la fecha, pues verá que son las mismas. Son estas. Tenemos para corrosión por cloruros, identificamos nuestro caso, que es la XS1, hormigón armado, un cemento CEM3A, que yo he elegido un cemento adecuado, mi vida útil de proyecto son 50 años, pues mi recubrimiento sería 25 milímetros, como dice esta tabla, en esta columna, la tercera fila, la columna. Bueno, pues ya está. Mis 25 milímetros iban a mi proyecto. Luego, el Eurocódigo y el código estructural me dicen que también el recubrimiento tiene que garantizar la adherencia. Y la regla de adherencia es muy simple, es que la barra su recubrimiento tiene que ser al menos su diámetro. Entonces, en los estribos, pues su recubrimiento tiene que ser el diámetro del estribo, y como habitualmente las barras longitudinales van por dentro del estribo, pues a la barra longitudinal le podríamos restar el diámetro del estribo para saber cuál sería su recubrimiento por adherencia. Pero en cualquier caso no vamos a tener problemas. Y luego también el Eurocódigo y el código estructural nos dicen, y además usted tiene que fijarse en su RF, resistencia al fuego, porque puede requerir a lo mejor en función de si tenemos una RF muy exagerada, lo que es una RF 240, pues igual le puede requerir a lo mejor un requerimiento superior. Para eso tendríamos que ir al anejo 20, que es donde está el Eurocódigo 2, la parte de fuego. Es lo que teníamos también antes en la EH08, el anejo de fuego. No ha cambiado. Bueno, pues entonces, con ello, digamos, si me fijo por durabilidad,
Mi recubrimiento mínimo sería el mayor entre el de adherencia y durabilidad, 25. Mi margen sería 10, el margen de recubrimiento no lo han cambiado, sigue siendo 10 con carácter general, y el recubrimiento nominal sería 35. Pues, fin de la cuestión. Ya tenemos nuestro recubrimiento nominal para los planos. Bueno, ¿qué es lo que dice el Eurocódigo original? El Eurocódigo original, yo esto no sé saltármelo por tiempo, pero lo voy a comentar brevemente. El Eurocódigo original es lo mismo. Elegimos la vida útil, la XS1, y el Eurocódigo original no nos da tablitas. Nos dice que además la clase de exposición, la XS, tenemos que buscarnos una clase estructural. Dice que con carácter general es la S4. Pues ya está, la clase S4. Digamos, nos dice que cada país decidirá cuál es la clase estructural de referencia, pero recomienda la S4 siempre que la vida útil de proyecto sea 50 años. Bueno, pues yo no discuto y cojo la S4. Y a continuación, para elegir el recubrimiento mínimo, me daría 35. Con el código estructural sería 25. Pues ahora con el Eurocódigo original sería 35. ¿Por qué? Pues sería 35 porque tenemos primero unas reglitas, esta tabla de aquí arriba, la 43N, que me dice si yo podría, en función de que yo pida más vida útil o a lo mejor mejore alguna cosa, pues subir o bajar la clase estructural. Si yo no toco nada, me quedo con la clase S4 y como veis en la tabla de abajo, pues para S4 y exposición XS1 me sale 35. Pues esta es la metodología un poco más rebuscada de Eurocódigo 2. Pero el resto de cosas siguen igual. A continuación me fijo en la adherencia, pues ya está. En este caso podríamos incluso meter barras más gruesas sin superar eso. Luego meteríamos lo de incendio, que es lo mismo. El recubrimiento final mínimo sería 35, que es el que sale más grande entre durabilidad y adherencia, siempre y cuando lo ponga redondo más grueso de 40, en España no va a ser el caso. Y luego el margen de recubrimiento sería también 10. Bueno, pues mi recubrimiento nominal sería 45, sería 1 centímetro mayor que en el código estructural. Bueno, esto es un poco por ver cuál es la metodología del Eurocódigo original. Y el anejo nacional de Eurocódigo 2 hace lo mismo que el Eurocódigo original, pero da unas tablas propias. Entonces, esto mismo, vida útil, 50 años, exposición XS1. A continuación, me dice que la clase estructural con carácter general es la S1, no la S4. Entonces, el anejo nacional dice que cogemos la clase S1, y ya está. Y con la clase S1 vamos a unas tablas en las cuales, por ejemplo, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un cemento adecuado y, perdón, lo he dicho mal, el Eurocódigo, el anejo nacional dice que cogemos la S4, pero si yo tengo un cemento adecuado, que era mi caso de mi pilar en Alicante con un cemento CEM 3A, y mi vida útil son 50 años, puedo bajar 3 clases. Entonces, de S4, resto 3, me quedo con S1, y ahora con S1 y la XS1 me sale 30. Entonces, digamos, sale una cosa intermedia entre el código original y el código estructural. Digamos, lo que quiero comentar es básicamente que hay contradicciones que no sé por qué tienen que producirse entre el código estructural y el anejo nacional, porque el anejo nacional no está derogado. Entonces, pues que nos tengamos un poco a ello. Ya digo que esto no sé si cuando apliquen algunos comentarios o alguna guía de aplicación o habrá una nota de prensa posterior cuando la gente empiece a hacer consultas que nos aclaren qué va a pasar con esto. Bien, como para la parte más interesante quizás, que es la de qué cosas de las normas anteriores podemos seguir utilizando, bueno, me ha parecido lo interesante otorgar sobre todo la ventaja en este caso a unos vídeos que están disponibles en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Técnicos de las Públicas de Aragón. Entonces, eso me lo comentó un compañero de la universidad, que lo había encontrado, y entonces, pues bueno, pues que sepáis que si vamos, en el canal del Colegio de las Públicas de Aragón hay una serie de vídeos de una especie de webinar o seminario que hicieron presentando, además de manera temática, hay muchos vídeos que me organizas un poco por qué me interesa saber sobre el tema de ejecución, pues me veo ese vídeo, o sobre el tema de cálculo, pues me veo ese otro vídeo y ya está. Entonces, digamos que es una tarea bastante importante que está a nuestra disposición porque está en abierto. Luego, una cosa que me llama la atención, hablando con un compañero del trabajo también, que está en el Colegio de Arquitectos, digamos, es que en el código estructural, tal cual está redactado, se da más protagonismo al agente constructor. Tenemos la dirección facultativa, podemos en la LOE tener el director de obra, el director de ejecución de obra, está el promotor propiedad, los laboratorios de control de calidad, está el constructor. Bueno, pues en el código estructural al constructor se da un poco más de protagonismo. Por ejemplo, en la H08 el término aparece mencionado 110 veces y la primera hay que esperarse al artículo 66, que aparece mencionado únicamente para gestión de acopios. Pero el código estructural al constructor ya le da responsabilidades desde el artículo 4, que es el de condiciones técnicas de la ejecución. Y este artículo me llama la atención porque dice, en la versión H08,
digamos, es donde nos dicen que la edición facultativa tiene que elaborar la documentación que recoja la memoria de incidencias, los planos as-built, el estado final de la obra, y la documentación corresponde al control de calidad. Esto se lo atribuyen a la edición facultativa. El código estructural dice, esto lo tiene que hacer el constructor. Bueno, y lo único que dicen al final, dicha documentación la entrega a la edición facultativa que tiene que aprobarla. Pero digamos, el marrón de realizar esta documentación, pues digamos, ahora están diciendo que es responsabilidad del constructor. Independientemente de cómo estuviera haciendo hasta la fecha, digamos que llama la atención un poco que ahora mismo al constructor están dejando en él, aunque luego haya temas sujetos a aprobación de la edición facultativa, está descargando en él responsabilidades. Esto ya digo que me llama un poco la atención que habría que leerse un poco a veces las comas y los puntos y comas del código estructural para ver cómo deja algunas cosas y ver que no están tampoco luego reñidas con otras leyes que están en vigor, como por ejemplo puede ser la LOE. Luego tenemos, en cuanto a estructuras mixtas de hormigón y acero, pues bueno, como no había normas, pues no pasa nada, hay que estudiárselo. Entonces, teníamos unas recomendaciones que en las RPX, en 95, que eran para puentes mixtos, y también teníamos otras recomendaciones del 95, que eran las RPM. Bueno, nunca han sido normas, pero han sido normas que han sido interesantes de consulta. Y mi recomendación es que sigan siendo de consulta. ¿Por qué? Porque en estos anejos 29 y 32, al copiar el Eurocódigo 3 y el 4 para puentes mixtos o de acero, por ejemplo, en el caso particular de lo que sean estructuras mixtas que sean esbeltas, es decir, que no sean de clase 1 o clase 2, en las que el acero no pueda plastificar o incluso pueda abollarse, básicamente el Eurocódigo te dice una especie, un elegante, búscate la vida. Te dice que tienes que hacer un cálculo no lineal, teniendo en cuenta la ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, digamos, ese procedimiento descrito no está, a menos hasta que publiquen los comentarios. Entonces, ahora mismo, el cómo hacer eso sí que estaba más o menos descrito en la guía de aplicación de estas dos normas, en las que te decían cómo hacer eso. Digamos, entonces, el Eurocódigo te dice lo que hay que hacer, pero no te dice cómo en muchas cosas. Y el código estructural ahora mismo, por desgracia, en algunos aspectos te dice lo que hay que hacer, pero no te dice cómo. Respecto del acero, yo creo que a grosso modo mi recomendación es que no ha cambiado nada. Si sabíais utilizar el código técnico de la edificación o la EAE, pues digamos que poco ha cambiado porque ya estaban suficientemente armonizadas con Eurocódigo 3 y con lo que ahora es los anejos 22 al 29. Entonces, lo único que el de la EAE, el capítulo 13 que al dedicado a sismo, pues bueno, pues era interesante de consultar o de tener a mano hasta que no esté clara la aplicación del Eurocódigo 8. Luego el artículo 73, que es para perfiles conformados en frío, y el artículo 35.1.4, que es donde tenemos todo el pollo del pandeo por torsión, que es uno de los fenómenos de fallo que podemos tener conformados en frío, pues igual deberíamos seguir teniéndolos a mano, aunque solo sea para saber qué hacer con los perfiles de chapa conformada. El anejo 8 de la EAE también tenía un capítulo interesante para modelos de incendio, que creo que no está en el código técnico de la edificación, y que nos permite un poco dar las bases para saltarnos las curvas ISO, de tiempo-temperatura, por las cuales a veces podemos un poco ahorrar en protección contra acero. Entonces, para este anejo 8, algunos, digamos, Arcelor, por ejemplo, tiene en su página web, tiene una serie de softwares que nos permiten construir modelos de incendio particularizados al recinto, ¿de acuerdo? Un poco para ayudar a veces un poco a tener pues, protecciones un poco más económicas o más optimizadas. Y luego el anejo 4 es un anejo muy tonto que estaba en la EAE, pero que nos permitía calcular el factor de pandeo en función de la esbeltez y la curva de imperfección. Esto también está en el código técnico de edificación, por cierto. Y es un aspecto que si yo sé que mi esbeltez, por ejemplo, de columna, y si la curva de imperfección, pues yo qué sé, si mi esbeltez fuera 0,63, pues 0,6. Con 3 centésimas, pues aquí tendría el factor de pandeo y ya está. Esto ya no está en el Eurocódigo, te dan las ecuaciones y tienes que hacerlas. De todos modos, ya digo, esto igual puede ser un poco tonto porque dices, vale, si lo va a hacer el CIPE o lo va a hacer el programa que yo tenga para calcular estructuras, el TRICALC o lo que fuera, pues ya está. Pero si tenemos que hacer una comprobación a mano, pues estas tablitas siempre venían bien. Y luego, en el caso del hormigón, pues entonces, en el caso del hormigón, yo aquí he hecho una especie de clasificación de cambios tipo semáforo. Entonces, tenemos 3 colores, verde, amarillo y rojo. Verde sería cambios menores, que no tiene mucha incidencia. Amarillo sería cambios de mayor relevancia y el rojo ya sería cambios en los cuales pues, hay que mirarlo con cuidado y que no se han cambiado las cosas, nos han puesto el mundo al revés, como quien dice. Entonces, cambios menores, pues tenemos alguna formulación diferente, pues por ejemplo, para retracción e influencia, son muy parecidas, pero creo que algún aspecto creo que era un poco diferente. Yo que sé, la resistencia mínima de hormigón al cortante, pues existe ese concepto, pero han cambiado un poco la norma, la fórmula.
y alguna otra cosa que también está por aquí. Luego, los criterios para reducir coeficiente de seguridad, que siguen siendo Mal día. Vale. 1,5 y 1,15. Ahora se le cortó la digestión. Faraone tiene micrófono encendido. Igual pues, se me afectó. ¿El micrófono se puede apagar, por favor? Eso, gracias. Entonces, los coeficientes siguen siendo 1,5 y 1,15 para hormigón. ¿Viste ese reportaje en la 2? Sí, yo también. Sí. Enrique Urquijo, los micrófonos se pueden apagar, por favor. 40. Su hija es de la edad de la misma. Pero el tío, ¿por qué murió? ¿Por sobredosis? Bueno, pues... No, sobredosis. Pero no fue un suicidio, ¿no? No. Porque apareció en un portal. En un portal de Malasaña. Por favor. ¿Qué pasó? Que él le dio un paste ese día. A ver si puedo seleccionarlo yo. Y se fue a buscar. Exacto. Y se fue a buscar y estaba siempre en rehabilitación, entrando, saliendo. Y ese día... ¿no? Concierto, tuvo un presentimiento en Zaragoza. Vale, gracias. Bueno, pues entonces, en la EH08 ya se permitía reducir los coeficientes. Aquí yo creo que además, por una protesta que creo que hicieron los fabricantes, creo que Calsider, me parece, quedó derogado, pero al menos en cuanto a armaduras, pero ahora vuelve a permitirse que, bueno, pues si tengo una serie de distintivos de calidad, marcado CE, tolerancias, etcétera, pues puedo reducir los coeficientes de las armaduras y el hormigón a 1,3, 1,4, el de las armaduras a 1, etcétera. Esto ha cambiado un poquillo, pero hay que leerse. Vale, ¿esto por qué no me funciona? Vale. Y luego teníamos, también incrementa las tensiones de armaduras activas, pero con contradicciones con el anejo nacional. Esto, sobre todo en prefabricación, para el control del pretensado de los cordones y alambres, pues bueno, pues tiene alguna incidencia, pero es menor. Luego, un cambio moderado, en amarillo, por el que no habría que preocuparse, aparentemente sí, pero luego no, sería el de los dominios del hormigón. Estos dominios, esta figura ya no está, pero hay un equivalente del eurocódigo, pero un poco por repasar un poco lo que teníamos en la EH08, digamos, el hormigón se agota cuando llega al 3,5 por 1000 y la armadura de tracción se agota cuando llega al 10 por 1000 de estiramiento. Hay un plano que se llama plano crítico, que es el plano en el cual ambos materiales están aprovechados al máximo, porque es un plano en el cual los materiales fallan a la vez. Digamos, estamos aprovechando un poco la mayor capacidad estructural o menos convencional de los materiales. Vale, esto no pasa nada, esto estaba así antes. El pivote A, ahora cuando lo veamos en el código estructural, siguen dibujándonoslo. Pero este pivote A ya no vale 10 por 1000, ya no tiene ese valor. Entonces, si nuestro diagrama de cálculo del acero fuera un diagrama bilineal, en el cual en la parte plástica tenemos endurecimiento, es decir, no tenemos tensión constante, sino que hay un crecimiento pequeño, entonces el pivote A tendría la posición en 0,9 veces la deformación bajo carga máxima que me dé el fabricante. En España ahora mismo se exige que como mínimo tiene que ser 5%. Entonces, 5% es 50 por 1000 por 0,9 es 45 por 1000. O sea que nuestro pivote ahora mismo se iría con esta opción no al 10, sino al 45 por 1000. Nos ha movido más hacia la izquierda. Pero si hacemos lo que hace todo el mundo, al menos a nivel de cálculo, que es, mira, ni endurecimiento ni leches, lo que hacemos es plano, o sea, considerar que el acero no endurece, no incrementa su tensión. En este caso el pivote se va al infinito. O no habría, eso quiere decir al final que no hace falta comprobar el nivel de elongación, de estiramiento de la armadura. Entonces, ¿esto importa o no importa? Bueno, pues la realidad es que no. ¿Por qué? Aquí traigo un ejemplo de una sección de hormigón de 25 por 40 con hormigón de 25 y acero el de toda la vida, el B500S. Bueno, pues si vamos metiendo más armaduras de 12, de 16, de 20, 25, 32, con EH08 me darían estos valores de resistencia, 38, 65, etc. Con el código estructural, independientemente del endurecimiento o del pivote o de lo que sea, da lo mismo. O sea, el valor es exactamente el mismo. Y si aplico el endurecimiento, pues como veis, pues en algunos casos da lo mismo y otros da muy parecido, pero con una diferencia de 5%. O sea que lo de considerar endurecimiento, pues tampoco merece tanto la pena. Entonces, ¿dónde se traduce ese pivote A? El pivote A sí que tendría relevancia en las prestaciones sísmicas. Si quisiéramos calcular la curvatura última de ese nudo o de esa viga, la curvatura es el parámetro chi subúltima. Bueno, pues en este caso la curvatura de la EH08 al código estructural, en algunos casos sí que se vería incrementada casi pues, un 60%. Pero como veis, para armaduras que pueden ser más dentro de lo que vamos a poner habitualmente en una viga normal, de 16, de 20, etcétera, o cuantías normales, pues como veis tampoco cambia. 59, 59, 38, 38. O
sea que al final el pivote que cambie o no cambie, da igual. Esto es una buena noticia porque entonces si alguien utilizaba para alguna comprobación a mano los abacos del Montoya, por ejemplo, que por cierto están disponibles de manera libre en la página web de Cinter, pues siguen siendo válidos al final. Y luego los anejos 7 y 8 de la EH08, que lo teníamos formulicas un poco que podemos meternos en una hoja de cálculo o lo que fuera, pues al final también siguen siendo válidas, ¿de acuerdo? Porque digamos son consecuencia de aplicar ecuaciones de resistencia de materiales, con lo cual, pues ya está. Que no esté en el código estructural no quiere decir que no se puedan aplicar, porque digamos se pueden deducir. En cuanto a los cambios moderados que tenemos, en la redistribución de aumentos, que los programas de cálculo de estructuras a veces permiten hacerla para forjados y vigas, bueno, pues se puede ahora redistribuir hasta el 30% independientemente del tipo de acero. Hasta ahora está limitado al 20%, con aceros los S, ya se puede llegar al 30%. Luego, para hormigón confinado, pues hay nuevas fórmulas. Para torsión también hay un método que es un poco diferente. El diagrama de tensión de formación de molduras de pretensado se cambia un poquito, pero a mejor se simplifica. El cálculo de abertura de fisura cambia su formulación. Conceptualmente es lo mismo, pero todas las fórmulas cambian y además cambian bastante. Y luego, como he comentado antes, hay un gazapo sobre hormigón líquido estructural que también lo han corregido. Pues mira, mejor. En cuanto a cambios importantes, aquí entramos en la parte en la que patinamos. Bueno, ya tenemos el estado límite de fatiga para hormigón, que antes no estaba. El cálculo de deformaciones, que hasta la fecha teníamos incorporado el método americano del método de Branson, pues que era un método más o menos sencillo, sobre todo para las deformaciones diferidas del hormigón, pues lo han cambiado. Ahora ya nos han fastidiado y tenemos un método mucho más complicado, el método general. Luego, la tabla de cantos mínimos de forjados que teníamos en la H08 y que estaba, digamos, copiada de la instrucción de forjados del año 96, también ha desaparecido. Luego, entonces, si alguien tenía hasta la fecha un criterio para elegir el canto del forjado 22+4, 22+6 o lo que fuera en base a esas tablitas, pues ya no están. Se añaden criterios para evaluar el pandeo lateral. Estos creo que ya estaban en alguna EHE antigua, me parece. Se elimina el método simplificado de cálculo de longitudes de anclaje y solape. Entonces, ahora tenemos que pasar por el método general, que implica pasar por la resistencia de tracción del hormigón y aplicar coeficientes que dependen del confinamiento y no sé cuántas cosas más. Eso es solo para calcular la longitud básica de anclaje. Luego, los métodos de cálculo simplificados para esfuerzos en forjados, que teníamos en la F96, también han desaparecido, porque eso ya no está. Yo no sé si esto importa o no importa, pues porque me imagino que los forjados se calculan habitualmente pues, con un programa de cálculo de estructuras. Pero si alguien hacía un pernúmero con prediseño o lo que fuera, pues esto ya no lo tiene. Lo típico, que no esté no quiere decir que no se pueda aplicar, porque al final luego el proyecto me imagino que sí que tendrá un cálculo realizado con ordenador y con elementos finitos o con modelos de vigas o lo que fuera. Luego, en cuanto a soportes, aquí hay una revolución importante, porque en la longitud de pandeo, las fórmulas tendríamos que considerar la fisuración relativa entre viga y pilar. Luego tenemos que incorporar imperfecciones de ejecución del edificio. También hay que meter la afluencia del hormigón en el cálculo. Las vertientes límite inferior la han cambiado. Es decir, la frontera un poco para considerar o no pandeo, pues la han cambiado un poquito, una es diferente. Como novedad, podríamos proyectar pilares con esbeltez mecánica por encima de 100 o incluso de 200, porque no hay límite, hasta que no publiquen los comentarios. Y luego nos dan, para calcular momentos de ese pandeo, dan dos procedimientos. Permite el código estructural aplicar dos procedimientos, que es los del código 2, y puedes aplicar o uno u otro. Te recomiendan que en algunos casos es mejor uno y tal, pero no te obligan. Pero estos procedimientos son diferentes entre sí y no coinciden con el que ya tenemos en la H08, que entonces queda derogado. Pues ya está. Pues nos han dejado en esto y ya está. En cuanto a cortante, en el cortante, pues ya no se puede sumar la contribución del hormigón con los estribos. Es decir, yo lo que hacía con las vigas era el cálculo cortante de cálculo y lo que no me aguante el hormigón lo pongo en estribos. Entonces, si tú lees esto, dices, vale, pues ahora hay que poner más estribos. No necesariamente, porque habitualmente casi todos los programas y muchos manuales que hay de cálculo, está todo ajustado para fórmulas de contribución de estribos con ángulos de biela a 45 grados. La fisura de cortante a 45 grados, más o menos para que se me entienda. Bueno, esta fisura siempre se ha podido elegir. Yo puedo elegir entre un rango de valores. Entonces, podríamos elegir, ahora mismo en España se puede bajar de 45 a 26. Si bajo a 26 grados, la fisura inicialmente con 45 está interceptada por 5 estribos y si lo bajo a 26, tengo 10. Luego mis estribos son el doble de eficaces. Es decir, me puedo ahorrar la mitad de estribos, a igual cortante. Entonces, si puede parecer esto un poco trivial, en la EH teníamos una regla que nos orientaba un poco sobre cómo elegir este ángulo. Bueno, esa regla, que es la teoría modificada del campo diagonal de compresiones, ha desaparecido. Pues mala suerte, ya no tenemos esa regla.
Y luego, para terminar un poco la charla, esta parte de continuidad, incluye una parte de cambios sorprendentes. Entonces, el primero me parece alucinante, que es, nos admiten en la parte general del código estructural que podemos reforzar con FRPs. Los FRPs son polímeros reforzados con fibras, que es una técnica de refuerzo de intervención de estructuras, pero no nos dicen cómo. Es más, por no decir, ni siquiera nos dan ni coeficiente de seguridad, que sí que hay normas o prenormas europeas que los contemplan, y tampoco ni siquiera nos dicen qué modos de fallo hay que contemplar. De laminación, despegue, estallido de recubrimiento, lo que fuera, no está nada de eso. Entonces, te dicen, puedes hacer esto, pero búscate la vida. Ni siquiera te dicen una orientación de ahí tal normativa o tal, no te dicen nada. Luego, las cuantías mínimas no están todas. Por ejemplo, en vigas era bastante interesante saber cuál era para una viga, en la cara comprimida, cuál es mi mínimo de armaduras a colocar. Bueno, esto ya no está. Luego, las losas macizas quedan incorporadas, dicen, calcúlense como vigas, a efectos de cuantía, pero no tengo incorporado cuantía, por ejemplo, para forjados de vigueta o vedilla, que es una tipología habitual. Ni tampoco tengo una cuantía, por ejemplo, para forjado articular, tampoco está. Y en zapatas tampoco tengo una cuantía mínima. Entonces hay unos casos en los que me han desaparecido las cuantías mínimas. Ya está, pues me parece una cosa que, aunque solo sea, la podría haber incorporado mejor en el artículo, pues no están. Y luego, esta también es un poco fuerte, y además en algún foro de internet ha sido comentada, por el mosqueo que tiene un poco la gente que se dedica a esto, a calcular estructuras, dicen, a ver, si había una traducción de los códigos al castellano, ¿por qué han tenido que aliterar el texto? ¿Por qué han tenido que redactarlo de manera, o sea, casi como si fuera un estudiante que trata de copiar al vecino y para que no se tenga que copiado cambia el sujeto por el predicado o lo que fuera? O sea, han hecho cosas de estas. Eso podría ser una cosa trivial, pero en algunos casos han hecho verdaderas burradas, porque en la versión AENOR lo que nos dicen, por ejemplo, en cuanto a pretensado, nos dicen que el pretensado en la mayoría de casos es favorable, que el valor de coeficiente de seguridad como favorable pues lo elige el anejo nacional y que el valor será 1. Ya está, vale. En la versión código estructural nos dicen que el valor es 1, pero en las situaciones de cálculo transitoria y accidental. Pero es que el eurocódigo dice persistente y transitoria. Entonces, la persistente, ahora mismo, que es la comprobación más habitual, no está en el código estructural. O sea que, de nuevo, yo estoy seguro que esto es una errata, pero ya digo, ¿qué les costaba haber traducido tal cual estaba o copiado el texto? Ya estaba en castellano. Es una cosa un poco interesante para discutir. Y luego ya para finalizar, ya por último, como conclusiones, y ya antes de abrir el debate, el código estructural nos dice cómo dimensionar y también cómo ejecutar, y a veces también cómo no ejecutar las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte, 1000 y pico páginas, nos dice cómo calcular, pero la parte anterior es un poco la parte que también igual tenemos que tener en cuenta en nuestras memorias, nuestros pliegos de precisiones técnicas particulares, etcétera, a la hora de indicar pues, aspectos que han podido cambiar y que regulan la ejecución. Era necesario tener una armonización de normativa con el Eurocódigo 2, con los eurocódigos. Esto era impepinable, sobre todo un poco por el tema de la movilidad de profesionales, etc. Hay discrepancias con el anejo nacional, sobre todo, o sea, puede haberlas. Yo he encontrado discrepancias de Eurocódigo 2, pero no sé si existirán, que seguramente alguna existirá con los otros 3, con acero y con mixtas. Una inconsistencia. No sé por qué algunas fórmulas están incorporadas y no otras. Por ejemplo, me explico. Esas fórmulas que he comentado antes, que teníamos en la H08 para poder, con una letra básica, sacar armadura en función de momento flector y que lo metía en una hoja de cálculo o podía comprobar al menos lo que me daba el programa de cálculo de estructuras, estaban en la H08. Ahora ha desaparecido. Lo puedo seguir guardando como si fueran mis apuntes, la carrera o mi libro y tal. Pero lo que no entiendo es por qué esas las han quitado y otras que son triviales, o por ejemplo, un caso que se me ocurre a mí en pretensado, por ejemplo, siguen incluyendo la fórmula de pérdidas de rozamiento. Esa fórmula es bastante tonta porque es una demostración clásica del rozamiento de Coulomb. Entonces, esa fórmula no hacía falta incorporarla en una norma porque es una fórmula de mecánica de materiales un poco que creo que es clásica o conocida. Si esa está, ¿por qué no están otras? Que a lo mejor eran más útiles. No lo sé, no sé qué criterio han seguido. Luego, pues, una norma para atarnos a todos en las tinieblas. Bueno, pues tenemos por fin una norma que lo regula todo y, de hecho, por lo que en la charla esta Andece que asistí hace un par de semanas, la voluntad un poco del Ministerio es que en revisiones posteriores al Código Estructural queden incorporadas también estructuras de madera y o de otros materiales. Yo creo que es una decisión que por un lado parece que es buena, pero si va a ser a costa de tener un tocho de 2.500 páginas, no lo veo, no sé qué opinar, la verdad.
La buena noticia, como he dicho antes, hombre, son 1.200 páginas de norma que supuestamente ya me han incorporado en el CIPE, en el TRICALC o en mis programas de cálculo de estructuras. O en, si se han dado, por ejemplo, si FECOR o el IECAP nos facilitan los prontores informáticos de hormigón y acero, y pues igual a lo mejor también me ayudan, no lo sé. Pero bueno, pues habría que pensar que hacen falta 1.200 páginas para todo esto. Luego, esta igual un poco toca narices, pero el precio de los... Un poco, o lo que opinaba yo antes era que, hombre, está bien tener una norma nacional que me regule el cálculo, aunque solo sea pues porque si tengo que bajarme los eurocódigos de AENOR, todos los eurocódigos que han quedado incorporados al código estructural, si yo, el precio, lo he mirado hace un par de días, en la web de AENOR, son 2.500 euros casi. Y si le añadimos el IVA y lo bajamos en formato electrónico, son pues medio millón de pesetas, son 3.000 euros. Sí que es cierto que nadie va a pagar esto, porque habitualmente estamos colegiados y el colegio tiene acceso a AENOR, o en la universidad, por ejemplo, los profesores y estudiantes tienen también acceso a AENOR, pero claro, el acceso a AENOR se paga. Luego, entonces, digamos que detrás de todo esto hay una cantidad de dinero importante, creo yo, que no sé si es cuestión de debatir o no. A mí me parece que es un detalle interesante. Y por último, que el código estructural, digamos, ha tenido una especie de vida un poco difícil, porque me parece que la primera iniciativa, por lo que nos comentaron, se encargó en 2013. Entre 2013 y 2018 se redactó el código estructural, en 2018 se redactó la propuesta. De hecho, el código estructural yo en 2018 ya comencé a aplicarlo en las asignaturas de hormigón, pensando que su aprobación sería inminente. Y pues desde que salió hemos tenido un cambio de gobierno, cambios de ministerio, cambios de administración, una pandemia de por medio. Entonces, quizás por eso ha habido un retraso de tantos años, del 2013, cuando se inicia la redacción, a 2021, y pues me parece que la renovación de los eurocódigos, la revisión, se espera para el 24. O sea que, digamos, lo que ha quedado incorporado de cálculo en el código estructural, digamos que va a tener una previdencia, al menos a nivel europeo, limitada en pocos años. Antes hemos tenido normas que han llegado a aguantar las EHs por lo menos una década, etcétera, y el código estructural pues sabemos qué vida tendrá. Y yo creo que con esto he terminado mi presentación y pues si alguien desea debatir o comentar alguna cosa, pues estaríamos un poco, vamos, estoy dispuesto un poco a aclarar dudas que tengáis. Vale, de acuerdo, pues entonces la jornada se da por concluida y pues nada, pues muchísimas gracias a los asistentes.